Ya. A ver, señores estudiantes, si estoy compartiendo, por favor. Sí, Sí, ya. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver ya lo que nos corresponde en esta semana. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en esta semana? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver solo lo que es la cuenta contable, definición y la clasificación de la cuenta. En la próxima clase vamos a ver lo que es el plan de cuentas, definición, las características del plan de cuentas, la codificación de las cuentas, los aspectos a considerar en la elaboración de un plan de cuentas, la estructura de un plan de cuentas y les voy a facilitar un modelo de plan de cuentas, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es el objetivo del estudio de estas dos temáticas? Primero, nos va a permitir identificar las cuentas que intervienen en el registro de un hecho económico. ¿Mediante qué? Mediante el estudio de un plan de cuentas. ¿Sí? Nos va a facilitar el trabajo en el momento de hacer el segundo paso del procedimiento para la aplicación de la partida doble. ¿Qué es lo que se requiere saber previo a? ¿Sí? ¿Qué es lo que se requiere saber, chicos? Previo a iniciar la temática, vamos a entender lo que es la cuenta contable. ¿Qué es la cuenta contable? La cuenta contable nos dice aquí que no es más que el nombre, ¿sí? Que se le da a una agrupación, ¿sí? Es el nombre que se le da a una determinada agrupación, ¿sí? ¿Agrupación de qué? Esta agrupación puede ser de bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos que tengan la misma naturaleza, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo hablo de, por ejemplo, si yo hablo de dinero en efectivo, ¿cuál va a ser la cuenta, el nombrecito que yo le voy a dar a la agrupación de todas las operaciones que se hayan generado en relación a la intervención de dinero en efectivo? ¿Qué caja, nombrecito le estaba dando yo? Caja. caja. Miren, entonces, prácticamente la cuenta contable es darle un nombre, es darle un nombre a un algo en el cual está agrupado, sí, está agrupado, pero que tiene la misma naturaleza. Si hablo de $1, sí, tiene la misma naturaleza de $10. ¿Tendrá estos $10 la misma naturaleza de un billete de $50, por ejemplo? Tendrá la misma naturaleza, no el mismo valor, tendrá la misma naturaleza, porque el dólar, el de 5, el de 10, el de 50, igual son dólares. ¿Sí? Entonces, los dólares, ¿en dónde le agrupo? ¿En dónde le agrupo, chicos? En En caja. caja. En caja. En caja. ¿Sí? Entonces, prácticamente la cuenta contable es eso, ¿no? El nombre que se da a la agrupación, ¿sí? Que tenga la misma ¿cómo es? De bienes tangibles e intangibles que tengan la misma naturaleza, ¿sí? Por eso les estoy diciendo y poniendo el ejemplo más práctico, ¿no? Y yo caja le llamo al billete de dólar, al billete de 20, al billete de 50. ¿Sí? Todos los tres billetes que acabo de mencionar tienen la misma naturaleza porque todos son billetes. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso, la diferencia es que el uno tiene un valor de 1, el otro tiene valor de 5, el otro tiene valor de 10 y el otro tiene valor de 20. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Sí. A ver, chicos, mil disculpas.
No, que ni voy a alcanzarles a dar, no, si estoy todavía con el tiempo. Si estoy todavía con el tiempo. Ya, entonces, sí quedó claro esto de lo que es una cuenta contable, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces Sí. prácticamente es ello, no es dar un nombrecito. Entonces, cuenta contable es el nombre genérico que agrupa determinados bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos que tengan, pero la misma naturaleza, ¿sí? ¿Esto qué va a permitir, chicos? ¿Qué nos va a permitir esto de tener prácticamente la denominación o tener un nombrecito? Es que la información se presente de manera resumida, ¿sí? De manera resumida en que permite identificar todo lo que se generó en los hechos económicos, ¿no? Primero de manera clara, ordenada y también comprensible, porque, por ejemplo, el dinero en efectivo no se utiliza solo en un hecho económico, por ejemplo, no solo en una compra, ¿no? El dinero puede intervenir en diferentes hechos económicos, por ejemplo, en una compra, en una venta. Si vendo al contado, igual ingresa dinero. Si compro al contado, sale dinero. Si pago los servicios básicos con efectivo, sale dinero. Entonces, miren, hay varios hechos económicos que en la empresa se puede suscitar, como es, con el mismo bien de la misma naturaleza. Entonces, esto, identificar con un nombrecito, va a hacer que nos permita informar de todos los hechos económicos de manera clara. También se puede decir precisa, ordenada y más que todo que sea comprensible para el usuario de la información. ¿Sí? Entonces, la cuenta contable es prácticamente el registro de los conceptos no homogéneos relativos a todas aquellas transacciones que ocurran en una empresa. Ahora, ¿qué se necesita para poder asignar los nombres de las cuentas contables? O sea, ¿cómo yo asigno, cómo yo doy un nombre a una cuenta contable? En el caso de las empresas del sector privado, chicos, en el caso de las empresas privadas, siempre se aplica un criterio en relación al profesional, ¿sí? En las empresas privadas, repito, para poder asignar el nombre a una cuenta, ¿sí? Esto se aplica en relación a un criterio profesional. En este caso tiene que ser del contador. ¿Por qué? Porque las empresas privadas son diferentes, tomando en consideración que hay empresas que son privadas comerciales, industriales, hay empresas privadas que dan servicios, entonces sí se diferencia, ¿no? Se diferencia. Por ejemplo, no voy a utilizar la misma cuenta por ejemplo, yo qué sé, de la compra de inventarios de mercaderías en una empresa comercial como una cuenta de materia prima en la empresa industrial. Entonces, miren, siempre va a haber una diferencia en el uso de las partidas en relación al tipo de empresa. Y esto se suscita más en el sector privado, ¿sí? En el sector privado. En cambio, ¿sí? En cambio, en el caso de las instituciones, por ejemplo, financieras, estas están primero establecidas de una manera similar, las instituciones financieras, bancos, cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro, fondos de cesantía, ¿qué más hay? ¿Cómo es? Corporaciones financieras, ¿qué más tenemos? Tenemos también aquellas que son subsidiarias. Todo ese tipo de empresas son instituciones financieras, las cuales están siendo controladas por un ente, sí, por un ente de control, por un organismo un organismo de control, que dicho organismo de control pertenece al sector público, sí, como es la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos, para poder llegar a controlar a todas las instituciones, porque comúnmente no hay uno solo, sino hay varias instituciones financieras en nuestro país, se ha creado de que se maneje la contabilidad bajo un establecimiento de cuentas, es decir, bajo una codificación de cuentas ya establecida. Entonces, por ejemplo, en el caso de las instituciones financieras, no va a ser distinto el plan de cuentas del Banco Pichincha al Banco Guayaquil, por ejemplo. No va a ser distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas cuentas están siendo
sí, están siendo utilizadas bajo el criterio, no del contador de la institución financiera, sino bajo el criterio de un ente de control. En este caso, como les menciono, puede ser la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí no hay para qué pedirle al contador, sabe que analice, identifique, nombre una partida contable para que pueda normar dentro de la actividad contable, no, un grupo de ciertas especies en bienes o derechos, obligaciones que sean de la misma naturaleza, no. En el caso de las empresas que son controladas por un ente de control, sí, que sea público, en este caso, que sea regulador dentro de nuestro país, por ejemplo, ahí no se requiere de una designación o de un nombre de una cuenta contable que sea aplicada por el criterio profesional de un contador, ¿no? Igual las empresas del sector público. Sí, los organismos del sector público tampoco ellos tienen sus cuentas bajo el criterio de un profesional del contador. ¿Por qué? Porque las empresas públicas son del Estado, ¿sí? Y el Estado es el ente de control. Entonces, asimismo, tiene, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, tiene otras superintendencias, por ejemplo, las superintendencias las mismas superintendencias de Economía Popular y Solidaria, las superintendencias de bancos, la superintendencia de telecomunicaciones, tiene diferentes entes de control, incluso existen los ministerios y hay uno que se llama Ministerio de Economía y Finanzas. Este Ministerio de Economía y Finanzas, él ya genera su propio catálogo de cuentas o codificación de cuentas establecido para que todas las instituciones públicas se manejen bajo esa codificación, ¿no? Tanto catálogo de cuentas como catálogo presupuestario. Entonces, miren, estas empresas tampoco identifican el nombre de las cuentas, ellos ya tienen establecidos, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos, en relación a lo que les estoy mencionando. Yo sí, Lizzy. Dígame. Las diapositivas de este tema no están subidas. No, todavía no les subo, ya les voy a subir más lueguito. Ya, Lizzy, disculpe, es que después yo las vuelvo a revisar. Sí, tranquila, sí, esto de ley tengo que subir, tranquila, esta información siempre la subo, sino que en esta vez no les he subido todavía, pero ya les voy a subir, tranquilas, ¿sí? Entonces, a ver, si yo les hago una pregunta, por ejemplo, de examen, donde que les pongo, ¿cuáles son entidades de qué sector son o denominan o nombran las cuentas contables según el criterio profesional del contador? Les pongo sector privado, instituciones financieras, y organismos del sector público. ¿Ustedes cuál señalan ahí? Privado, Inge. Privado, correcto. Entonces, repito, en resumen, las únicas que asignan nombres a las cuentas contables son las empresas del sector privado, ¿sí? Porque estas aplican o identifican el nombre de las cuentas en base a un criterio profesional de un contador. En el caso de las empresas denominadas instituciones financieras y organismos del sector público, las cuentas contables ya están definidas. Obviamente debe haberse asignado su nombrecito bajo un criterio de algún profesional en contabilidad mismo, pero ellos ya tienen establecido. O sea, no significa que por cada tipo de empresa voy a cambiar la denominación de la cuenta. No, ellos ya tienen establecido un catálogo único de cuentas, ¿no? En el cual es emitido por un organismo de control. En el caso de las empresas públicas, perdón, en el caso de las empresas privadas no puede haber un organismo que remita un plan de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de las empresas privadas hay una variada distinción, ¿sí? Como vimos en la clasificación, hay empresas comerciales, hay empresas industriales, hay empresas de servicios, hay empresas mineras, hay empresas como empresas agropecuarias, hay empresas del sector público, hay empresas del sector privado.
bueno, ya esto saquemos. Hay empresas con fines de lucro, sin fines de lucro. Hay empresas que son micro, que son pequeñas, que son medianas, que son grandes. Entonces, siempre se identifican, ¿me entienden? Siempre hay, en la parte del sector privado son más variadas las empresas, ¿no es cierto? Entonces, las empresas no pueden ser similares, incluso las empresas comerciales, pero no son iguales. Entonces, no pueden manejarse bajo un mismo plan de cuentas. ¿Sí? Por ejemplo, hay empresa comercial librería, hay empresa comercial ferretería. Sí, son las dos comerciales, las dos compran y venden, pero su actividad innata, sí, de cada una de ellas es diferente, porque la una compra y vende útiles de oficina, útiles escolares, mientras que la otra compra y vende herramientas, martillos, herramientas de construcción. Entonces, sí se distingue, ¿no es cierto? Entonces no se puede aplicar un mismo plan de cuentas, por ejemplo, para las dos. ¿Me entienden? No sé si con eso fui clara, chicos. Chicos. Sí, jefe. Inge. Ya, Sí. ya. Ahora, la denominación de las cuentas, chicos, se debe cumplir con ciertas características. ¿Sí? La denominación de las cuentas contables deben cumplir con ciertas características. Primero, las cuentas tienen que ser explícitas, completas y específicas. ¿Por qué tienen que ser explícitas? Esto quiere decir que por sí solo debe explicarse y no dar opción a confundir. ¿Sí? Tienen que ser bastante explícitas, es decir, ser bastante entendibles. ¿Sí? La denominación que se da a un grupo, ¿sí? De bienes, derechos, obligaciones de la misma naturaleza, tiene que tener su nombrecito ser explícito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tiene que permitir explicar por sí solo, o sea, su nombre tiene que dar una explicación por sí sola, no dar opción a que se confundan, ¿sí? Por ejemplo, si digo efectivo, por ejemplo, porque hay empresas que le llaman al nombrecito efectivo, ¿me va a permitir confundirme, por ejemplo, chicos? No. No. Si digo caja, sé que ahí está inmerso el dinero, nada más. No puede estar inmerso otro bien ahí, dentro de ese nombrecito de caja, no puede estar otro bien, porque ese nombre por sí solo ya me indica de que son dineros en efectivos. Por ejemplo, bancos, chicos, bancos, si yo menciono bancos, el nombre como tal, por sí solo ya se explica, ¿no es cierto? Que son las cuentas corrientes y como es cuentas de ahorro que se tienen en las diferentes instituciones financieras. Financiero. Sí, miren, solita por sí sola la cuenta, el nombrecito de la cuenta tiene que poderse ser entendible y explicarse por sí sola, ¿no? No tiene para qué tener confusión. Por ejemplo, yo no pongo, por ejemplo, al nombrecito, en vez de poner bancos, voy a poner cuentas corrientes y cuentas de ahorros. Imposible ponerle un nombre así, porque hay cuentas corrientes y cuentas de ahorros, pero no solo en una institución financiera denominada banco, sino también hay en las cooperativas, por ejemplo. Sí, entonces miren, así ya traería un poco de confusión, no explicaría tan explícitamente. Pero en cambio, si denomino bancos ya es diferente, porque ahí yo ya sé que están todas las cuentas de todas las instituciones financieras que posiblemente una empresa puede llegar a tener. ¿Estamos? Dice también que tiene que tener una denominación completa. Completa. ¿A qué se refiere esto de tener una denominación completa? Que tiene que ser de tal manera que se identifique fácilmente la naturaleza de las cuentas contables. Tiene que ser completa, ¿sí? Como les decía, no puedo ponerle solo cuentas corrientes, no puedo ponerle solo cuentas de ahorros, no. Tengo que identificarle, su nombrecito tiene que permitir identificar fácilmente la naturaleza de todo un grupo, ¿sí? Entonces tiene que ser completa la denominación, ¿no? Tiene que ser completa, donde que abarque todo el grupo de bienes, derechos, obligaciones de la misma naturaleza. Tiene que ser específica, ¿sí? Tiene que ser específica. No puede, hay que evitar
dar nombrecitos como por ejemplo varios, otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando digo varios, a mí me vienen varias cosas a la cabeza. Por ejemplo, yo que sé, gastos varios. Sí, porque a veces sí hemos utilizado, y en mi caso yo también he utilizado, por ejemplo, la denominación de poner gastos varios. ¿Y ahora qué gastos nomás estarán pues inmersos ahí? Si digo gastos por servicios básicos, gastos por sueldos y salarios, y pongo una denominación de gastos varios, ¿cuál será pues esos gastos varios? ¿Sí o no que trae un poco de confusión si yo les digo con esa denominación? Sí Chicos, confunden. sí, Sí confunden. Sí, ¿no es cierto? confunde. Sí confunde, porque si yo les digo, chicos, por favor registren como gastos varios, darán una buena denominación al asiento contable, un buen para registrar. Y ahora la ingeniera, ¿de qué gastos varios nos hablaría? Pues será gastos de alimentación, gasto de copias, gasto en transporte, ¿qué será? Miren, ahí a ustedes les va a venir la duda de saber incluso cómo conceptualizar cómo es el hecho económico, ¿no es cierto? Entonces dice, omita en tratar de definir a la cuenta como varios u otros. Hay que tratar de evitar en lo mayormente posible, ¿no? Denominarla así. Siempre hay que ser específico, ¿no? Por ejemplo, gastos alimentación, gasto transporte, gastos sueldos y salarios, gastos suministros de oficina, gastos servicios básicos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces dice, esto va a permitir que no dé lugar o que dé lugar a que se registren operaciones de distinta naturaleza, ¿sí? Entonces va a evitar eso, va a evitar que cuando se utilice ciertas generalidades se pueda ingresar ahí ciertas operaciones de diferentes tipos que tengan una diversidad en la naturaleza de la cuenta, ¿sí? Eso evita, cuando se es específico va a evitar eso. Entonces dice, la denominación de la cuenta tiene que ser primero explícita, completa y específica. ¿Estamos? Sí, Ya. Verán que les pregunto y les insisto preguntando es porque a veces ustedes no responden, a veces están dormiditos. Sí. Para representar a la cuenta, sí, para representar a la cuenta hay que identificar que a veces el saldo, sí, el saldo de cada una de ellas es diferente, sí, es diferente. Por su propia naturaleza, la cuenta de una hacia otra es diferente. Entonces, para poder identificarla de mejor manera, ¿sí? La vamos a representar en la acostumbrada T, ¿sí? En la que por costumbre se utiliza la T. Esta T me va a permitir identificar, ¿sí? Identificar las partes que intervienen dentro de la cuenta. La cuenta en sí no es algo único, sino también tiene sus partes, ¿no? Tiene sus partes que amerita conocer para poder identificarla en el momento en que se le aplica para un hecho económico, ¿sí? En este caso, el nombre de la cuenta es la primera parte, ¿sí? El nombre de la cuenta es la primera parte. La cuenta contable tiene su nombre. Tiene también su lado izquierdo de la T. Es decir, puede ser registrada en el deudor, en el debe, en el débito o a cargo. ¿Qué significa esto? Que la misma cuenta puede ser registrada en el debe o a su vez puede ser registrada en el lado derecho, que es el haber. ¿Sí? Por ejemplo, en relación a esta partecita, si yo compro, si yo hablo de la cuenta caja, si hablo de la cuenta caja, chicos, si yo vendo, ¿en qué lado le registro? Chicos, estoy hablando de la cuenta caja y yo vendo en efectivo. Dicha cuenta
¿En dónde le registro? Derecho. ¿Sale o Lado entra? izquierdo. Chicos, ¿sale o entra? Entra, Entra. o Ah, recibo. En una venta recibo. Por lo tanto, cuando recibo, ¿en dónde le registraba? Lado izquierdo. En el debe. Sí, en el debe, en el lado izquierdo. Miren, vamos con la misma cuenta, caja. Si yo compro y pago en efectivo, ¿en dónde le registro? Si yo compro y pago en efectivo, chicos, la cuenta caja, ¿en dónde le registro? ¿En dónde le registro? El lado derecho. En el lado derecho. ¿Qué pasa? Que están dormidos. Verán, de aquí, aunque sea el acierto, voy a nombrarles. Ya me voy a aprender ahorita los nombres de toditos, así viéndoles rapidito. A ver, tengo a Isaac, tengo a Cassandra, tengo a Francisco, tengo a Jenny, tengo a Lilia y Danilo. Les pregunto a ustedes, cualquier momento les pregunto, porque si no, no me están respondiendo, chicos. Vuelvo a compartir. También al chico Peña, estar atento. Listo. Entonces, chicos, por ejemplo, si yo me hago un préstamo bancario, ¿sí? Realizo un préstamo bancario. Si genero el préstamo bancario, sí, genero yo, me voy y pido financiamiento en una institución financiera. ¿Eso cómo se llama? Cuando voy a financiarme dentro de una institución financiera, ¿cómo se denominaba la cuenta? Giancarlos, ¿cómo se denominaba la cuenta cuando yo iba a solicitar un financiamiento en una institución financiera? Crédito. Ya, le llamábamos préstamo. Bancario. Préstamo bancario, ¿se acuerdan? Ya. Pondrán atención y analizarán. Si yo voy a solicitar un préstamo bancario, chicos, ¿dónde registro? Si voy a solicitar un préstamo bancario. En el lado derecho. En el lado derecho. Lado derecho. Correcto. Sí, correcto, porque obtengo una obligación. ¿Sí? Pero para yo mermarle, empiezo a pagar el préstamo. Empiezo ya a pagar el préstamo. El préstamo bancario, ¿dónde le registro? Si ya voy pagando. En el lado izquierdo. El lado izquierdo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? ¿Qué quiero decir con esto? Que la cuenta contable está estructurada por un nombre, ¿sí? La cuenta contable es un algo que está estructurada por un nombre, ¿sí? El nombre es la denominación que se da, ¿sí? Es la denominación en base a la naturaleza de sí mismas. Pero no solo contiene eso una cuenta contable. Aparte, está también inmerso dentro de sus partes el registro, donde que pueda suscitarse en el lado izquierdo o en el lado derecho, ¿según qué? ¿Según qué, chicos? Según el tipo de... Digan, el tipo de... En el tipo de operación que realice la empresa, ¿sí? Entonces, puede ser registrada en el lado izquierdo o puede ser registrada en el lado derecho. Repito, esto se considera en sentido como una parte de la cuenta que será registrada según el tipo de hecho económico que se realice. Sí, ahora, en el caso del lado izquierdo, cuando se registra el nombrecito de la cuenta en el lado izquierdo, ¿sí? Este se deberá definir para determinar si es deudor o si es acreedor la cuenta. Tenemos que generar una sumatoria de todos los valores registrados en el lado izquierdo, asimismo generar una sumatoria del lado derecho, ¿sí? ¿Por qué les decía?
Porque el nombrecito, la denominación de esta cuenta va a permitir que yo pueda remitir de forma clara la información, ¿no? De forma clara la información. Entonces, repito, la cuenta va a poder ser registrada según el tipo de hecho económico que se realice. Sí. Puede ser registrada en la izquierda o puede ser registrada en la derecha. Sí, y para toda cuenta contable es bastante interesante definir su saldo. Se tiene que definir su saldo, chicos, es decir, su valor, el valor con el que cuenta dicha cuenta contable. Para eso se requiere siempre sumar el lado izquierdo y sumar el lado derecho de todas las operaciones que se incurrieron en dicha cuenta. ¿Sí? Cuando la sumatoria del lado izquierdo es mayor que el lado derecho, va a tener un saldo deudor. ¿Sí? Repito, el saldo deudor se va a identificar cuando la sumatoria del debe es mayor que la sumatoria del haber. ¿Sí? Comúnmente, chicos, las cuentas que tienen saldo deudor, es decir, que siempre va a ser mayor en el debe que en el haber, o que va a ser mayor en el lado izquierdo que en el lado derecho, son las cuentas del activo, del costo y del gasto. ¿Sí? Las cuentas habituales que van a tener saldo deudor van a ser aquellas que la sumatoria del lado izquierdo sea mayor que el lado derecho. ¿Sí? Van a ser el activo, el costo y el gasto. En el caso de que haya cuentas que su sumatoria sea mayor del lado derecho que la del lado izquierdo, esto se va a referir que el saldo de esta cuenta va a ser acreedor. ¿Sí? Repito, si en caso de que definiendo todas las operaciones y se ha utilizado dicha cuenta, ¿sí? En el lado derecho, si su sumatoria es mayor que la sumatoria del lado izquierdo, entonces el saldo de esta cuenta será acreedor. Ahora, comúnmente, ¿quién tiene saldo acreedor? Son las cuentas del pasivo, patrimonio e ingreso. Eso tomarán en consideración, ¿sí? Comúnmente, las cuentas que tienen saldo acreedor son las cuentas que pertenecen al elemento pasivo, patrimonio e ingreso. Ya, y ahora les voy a asimismo poner un ejemplo. Sí, chicos, caja siempre va, por ejemplo, va a tener un saldo deudor, siempre. Saldo deudor o saldo cero. Caja nunca va a tener un saldo acreedor, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué les digo esto, chicos? Nunca va a tener, chicos, nunca va a tener caja, por ejemplo, un saldo acreedor. Siempre tendrá saldo deudor o saldo cero. Por ejemplo, si tengo 100, ¿puedo comprar algo de 120? Si tengo 100 en efectivo, ¿puedo comprar algo en efectivo de 120? No, chicos. No puedo comprar. A ver, si digo que tengo $100 en efectivo y quiero comprar en efectivo algo de 120, ¿podré comprarlo? No. ¿Qué significa? Que no puedo pagar de donde que no tengo. ¿No es cierto? No puedo pagar de donde que no tengo. Entonces, para yo utilizar esa cuenta, ¿qué significa? Que siempre tiene que ser positiva. Sí, es decir, que siempre tengo que mantener dinero dentro de ese nombrecito que se denomina caja. Si no hay valor ahí, no puedo utilizarlo. Sí, hasta puede quedar en saldo cero, pero nunca en saldo negativo. ¿No es cierto? No puedo gastarme más de lo que no tengo, o no puedo pagar en efectivo algo de lo que no tengo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa caja es una cuenta del activo. Entonces, el activo siempre será deudor, ¿sí? El costo también siempre será deudor y el gasto será deudor. Vamos con una cuenta acreedora. Por ejemplo, en el caso del préstamo bancario,
En el caso del préstamo bancario, yo saqué un préstamo de $10,000, ¿sí? Vamos a suponer que tengo un préstamo de $10,000. Ese es el capital que a mí me prestaron. ¿Será que yo puedo llegar a pagar $15,000 de ese préstamo? No. Capital. No, pues No. si debo 10,000, tengo que pagar 10,000. Claro que las instituciones financieras posiblemente me van a cobrar un interés, pero eso yo no le voy a registrar como préstamo bancario, le voy a registrar como gasto e intereses, ¿sí? Entonces, prácticamente al préstamo bancario va a tener un valor positivo, nunca, ¿sí? Siempre va a tener un valor negativo para la empresa, porque es una deuda que mantiene. Entonces, su valor se va a tener que cancelar hasta la obligación que se adquirió, no más allá. No sé si con esto me dejé entender, chicos. Chicos, Cintia. chicos. Sí. Sí. Ya. Vamos con la clasificación. Sí, vamos con la clasificación. Yo ya hasta aquí nomás me voy a quedar porque ya no voy a alcanzar, me parece. Déjenme ver qué horas son. No, ya no voy a alcanzar tampoco. Sí, hasta aquí nomás me voy a quedar, chicos. Ya la clasificación les doy la próxima clase. ¿Estamos?